¿Por qué un búho de color verde tiene más control sobre tu rutina diaria que tu propia fuerza de voluntad? Vamos a exponer el momento exacto en que una notificación se transforma en una alerta psicológica diseñada para activar tus respuestas más primitivas. ¿Por qué un búho de color verde tiene más control sobre tu rutina diaria que tu propia fuerza de voluntad? Vamos a exponer el momento exacto en que una notificación se transforma en una alerta diseñada para activar tus respuestas más primitivas. Duolingo te recuerda que debes estudiar. Ha perfeccionado un sistema de persuasión emocional que evoluciona suavemente desde un estímulo positivo hasta una forma de presión psicológica. Este mecanismo se sostiene sobre 3 pilares: el lenguaje, la aversión a la pérdida y la simulación de consecuencias sociales. En los años 40, un psicólogo de Harvard llamado B.F. Skinner metió un ratón en una caja. Dentro de ella había una palanca que, al ser accionada, liberaba comida. Al principio el animal vagaba sin rumbo hasta que accidentalmente presionó la palanca y obtuvo una recompensa. A partir de ese momento, su comportamiento se organizó como un pequeño drama de 3 actos: ver la palanca, accionarla y recibir la comida. Skinner la llamó a este proceso refuerzo continuo, y la estructura pasó a la historia como la famosa caja de Skinner. Pero el experimento se vuelve realmente interesante y oscuro cuando las reglas cambian. Una vez que el ratón se acostumbra al sistema, la recompensa deja de ser predecible. A veces hay comida y a veces no, sin un patrón o lógica aparente. Este nuevo esquema, llamado el refuerzo de intervalo variable, produce un efecto inesperado. El comportamiento no se debilita, sino que se intensifica. El ratón no deja de accionar la palanca, al contrario, lo hace con más insistencia. La incertidumbre no rompe el hábito, sino que lo fortalece. Con el tiempo, presionar la palanca se convierte en un impulso automático o incluso en algo peor. No hacerlo genera ansiedad. Ver la palanca y no accionarla produce una incomodidad interna que solo se alivia cuando se ha completado el gesto. El comportamiento se ha desconectado de su propósito original y ahora funciona por sí solo, independientemente de la recompensa. Décadas después, este mismo principio parece haber migrado del laboratorio a nuestras pantallas. En lugar de una palanca tenemos notificaciones, y aquí entra en juego la construcción lingüística de los mensajes de Duolingo. Al inicio, el tono es amigable, una invitación suave para continuar, pero a medida que el usuario empieza a fallar, el lenguaje cambia. Ya no es solo un recordatorio, sino una insinuación emocional. Te estamos esperando, no te olvides de tu progreso y la peor de todas. ¿Todo bien? Es el equivalente digital a ver la palanca y sentir la necesidad de presionarla. En este punto, la notificación se convierte en un detonador emocional. A esto se suma otro elemento clave: la aversión a la pérdida. Así como el ratón ya no presionaba la palanca solo por la comida, el usuario ya no practica únicamente para aprender, lo hace para no perder. Una racha de cientos de días se convierte en una especie de inversión emocional. Perderla no es simplemente detenerse, se siente como fallarse a uno mismo. El sistema se refuerza aún más con señales visuales que traducen esa lógica en emociones inmediatas. El dúo triste es más que una animación, es una representación de decepción. La racha en llamas representa el estatus y la disciplina. Cuando ese fuego desaparece, no solo pierdes el progreso, pierdes una parte de la narrativa que has construido sobre ti mismo dentro del sistema. Así, lo que Skinner observó en un ratón se replica en una escala masiva en entornos digitales. La notificación es la palanca, la acción es abrir la app y la recompensa es variable, inconsciente pero suficiente. Y lo más importante, la ausencia de acción genera ansiedad. En conjunto, esto construye una experiencia donde la motivación ya no depende de la disciplina interna, sino de una arquitectura externa diseñada para manipular emociones específicas: culpa, urgencia y miedo a perder. El aprendizaje gamificado es un sistema de condicionamiento cuidadosamente diseñado para que no hacer nada se sienta peor que hacer la lección.
Duolingo diseñó una aplicación educativa, pero también diseñó un sistema emocional que mantiene al usuario en un bucle de constante activación. Este ciclo se sostiene sobre tres mecanismos clave: recompensas variables, competencia y dispositivos de compromiso. Juntos no solo motivan al uso, sino que lo hacen difícil de abandonar. El primer componente es el esquema de recompensa variable, una adaptación directa de los principios del condicionamiento conductual. Cada vez que el usuario abre la app, no sabe exactamente qué versión de la experiencia encontrará. A veces es una celebración. Recompensas, animaciones, validación. Otras veces es presión, recordatorios insistentes, expresiones de decepción o urgencia. Esta variabilidad emocional es crucial. No se trata de recompensar constantemente al usuario, sino de someterlo a una mecánica impredecible que mantiene la atención y refuerza el hábito. La experiencia deja de ser lineal y se convierte en un sistema de estímulos fluctuantes que alternan entre el refuerzo positivo y la tensión emocional. El segundo elemento es la mecánica competitiva a través de los rankings. Las tablas de clasificación introducen una lógica adicional. Ya no estás solo frente a tu progreso, estás siendo comparado constantemente con desconocidos. Ascender o descender en la tabla no depende únicamente de aprender, sino de superar a otros en tiempo, constancia y puntos acumulados. Mantener tu posición deja de ser opcional y empieza a sentirse como necesario. Caer en el ranking es un retroceso, es una pérdida de estatus. Así, la aplicación introduce una presión externa constante que transforma el aprendizaje en una especie de carrera sin fin. El tercer componente es el más sutil y quizá el más poderoso: el búho como dispositivo. En psicología conductual, un dispositivo de compromiso es cualquier mecanismo que te obliga a mantener una conducta alineada con un objetivo futuro, incluso cuando tu motivación disminuye. El búho verde encarna exactamente eso, es una representación constante de tu compromiso. Cuando aparece, no solo te recuerda practicar, te recuerda que prometiste hacerlo. Y cuando fallas, esa falla deja de ser privada y se convierte en algo visible, narrado e incluso dramatizado por el propio personaje. El dúo triste, las notificaciones, la pérdida de la racha, todo constituye una sensación de exposición, como si alguien estuviera observando tu disciplina o tu falta de ella. En conjunto, estos tres mecanismos crean un ciclo difícil de romper. La recompensa variable mantiene la expectativa, la competencia introduce presión constante y el dispositivo de compromiso convierte cada acción en una afirmación de identidad. El resultado es una experiencia donde el usuario permanece constantemente conectado, no porque siempre quiera, sino porque el sistema ha sido diseñado para que salir se sienta como perder algo importante. Es decir, la ansiedad que puede provocar la aplicación no es un efecto secundario, sino que es parte de su diseño. Para entender por qué este sistema es tan difícil de romper, hay que retroceder un poco más en la historia de la psicología. Antes de B.F. Skinner, el psicólogo Edward Thorndike formuló la llamada ley del efecto. Los comportamientos seguidos de una recompensa tienden a repetirse, mientras que aquellos seguidos de un castigo tienden a desaparecer. En teoría, el sistema parece simple, pero en la práctica funciona mucho mejor en un solo sentido. Una vez que un comportamiento ha sido reforzado lo suficiente, se vuelve extremadamente resistente al cambio, incluso cuando deja de ser placentero. Incluso cuando empieza a generar incomodidad o estrés, el hábito permanece. El ratón de Skinner no dejaba de presionar la palanca, ni siquiera cuando la recompensa desaparecía o era reemplazada por una descarga. Lo que se había formado ya no era solo un comportamiento, sino una dependencia. Lo que Duolingo y muchas otras plataformas están construyendo no son solo hábitos de aprendizaje, sino patrones de comportamiento dependientes. La personalidad misma, en gran medida, es el conjunto de nuestros hábitos. Cómo pensamos, cómo actuamos, cómo respondemos a estímulos. Pero no todos esos hábitos juegan a nuestro favor. Algunos, como las adicciones, persisten incluso cuando dejan de ser beneficiosos. Entonces, la pregunta clave es la siguiente. Podemos engancharnos a algo porque nos produce placer,
¿Por qué no podemos dejarlo cuando deja de hacerlo? La respuesta parece estar en cómo el cerebro codifica esos patrones. La neuróloga Anne M. Gabriel del Instituto Tecnológico de Massachusetts descubrió que cuando un comportamiento se repite lo suficiente, el cerebro deja de procesarlo paso a paso. En lugar de eso, es como si lo empaquetara como una unidad completa. Al inicio, cuando aprendemos algo nuevo, hay actividad neuronal constante durante todo el proceso, pero a medida que se convierte en un hábito, esa actividad se concentra solo al principio y al final. Por ejemplo, cuando una persona aprende a conducir, al principio presta mucha atención a la actividad principal, es decir, conducir correctamente, pero cuando ya lo ha internalizado, lo conduce en automático, es decir, ya no piensa demasiado en ello. Esto explica por qué muchos de nuestros comportamientos digitales se sienten casi como automáticos. Tomas el teléfono por un segundo y sin darte cuenta ya han pasado 3 horas. Saltas de una aplicación a otra, de una notificación a otra, sin recordar exactamente qué estabas buscando en primer lugar. En este contexto, la aplicación ya no necesita motivarte constantemente, solo necesita activar el inicio del circuito. La notificación cumple esa función, es la palanca moderna. Una vez que haces clic, el resto del proceso se despliega casi sin intervención consciente. Este fenómeno se conecta directamente con otro efecto colateral del diseño digital contemporáneo, la fragmentación de la atención. Nuestra capacidad de concentración ha disminuido drásticamente en las últimas décadas. Lo que antes era un recurso relativamente estable, mantener la atención en una sola tarea, ahora compite con múltiples estímulos diseñados para interrumpirnos. El resultado es un usuario más reactivo, más impulsivo y más susceptible a estos ciclos de activación rápida. Es en ese entorno donde sistemas como Duolingo capturan la atención. Se insertan en un cerebro ya entrenado para responder a estímulos breves, variables e inmediatos, y lo hace reforzando exactamente ese tipo de comportamiento, sesiones cortas, recompensas rápidas y ciclos repetitivos. Así, el ciclo de ansiedad no es un accidente, es la convergencia de décadas de investigación en psicología conductual, neurociencia y diseño de interfaces. Un sistema donde la recompensa variable crea expectativa, la competencia añade presión y el compromiso genera identidad. Y el hábito, una vez instalado, se ejecuta casi sin que nos demos cuenta. Como el ratón frente a la palanca, empezamos a sentir que no hacerlo también tiene un costo. En algún punto, Duolingo deja de ser una herramienta educativa y empieza a funcionar como un sistema de gestión emocional. El objetivo explícito sigue siendo aprender un idioma, pero el objetivo operativo cambia, mantener al usuario dentro del ciclo. El usuario deja de priorizar el aprendizaje y empieza a priorizar la relación simbólica con el sistema encarnada en el búho. El efecto es poderoso. Ya no abres la aplicación porque quieres aprender un nuevo idioma, sino porque no quieres fallarle al búho. Esta frase, que parece un chiste, describe en realidad un cambio psicológico profundo. El sistema ha externalizado la motivación. En lugar de depender de tu interés interno por aprender, construye una figura externa que canaliza la culpa, la expectativa y la responsabilidad. El resultado es que la acción, o sea, realizar una lección en Duolingo, deja de estar vinculada con el conocimiento que adquieres y pasa a estar vinculada con la regulación emocional. Este desplazamiento no es casual. De hecho, encaja perfectamente con la visión de B.F. Skinner, quien sostenía que el comportamiento humano no depende tanto del libre albedrío como de los estímulos que nos rodean. Para Skinner, bastaba con diseñar el entorno correcto para producir las respuestas deseadas. Su fórmula era simple: estímulo más respuesta igual a aprendizaje. Y más importante aún, este proceso podría sistematizarse. Esta idea, que en su momento parecía una hipótesis conductual, hoy se ha convertido en una infraestructura digital. Las plataformas actuales no intentan convencerte racionalmente, diseñan contextos que hacen que ciertas acciones sean casi inevitables. No necesitas querer practicar un nuevo idioma, solo necesitas recibir el estímulo correcto en el momento preciso.
En ese sentido, Duolingo configura un entorno donde practicar es la respuesta más probable y el búho es el detonante central de ese sistema. Esto tiene una consecuencia directa. La capacidad del aprendizaje se vuelve secundaria frente a la consistencia del comportamiento. Puedes completar ejercicios de forma mecánica sin retención real, pero aún así sentir que estás cumpliendo. El sistema no penaliza la superficialidad, penaliza la ausencia, y eso redefine completamente la lógica de uso. Ya no importa tanto qué tan bien aprendes, sino si entras a la aplicación todos los días. Aquí es donde entra en juego un fenómeno que hacia 2026 se ha vuelto cada vez más visible, el burnout gamificado. Muchas aplicaciones educativas que dependen de rachas, recompensas constantes y presión competitiva terminan generando fatiga en los usuarios. Lo que empieza como motivación se transforma en obligación y lo que inicialmente era un engagement se convierte en una rutina sostenida por la inercia. Los usuarios no abandonan de inmediato, siguen entrando, siguen completando las tareas mínimas, siguen manteniendo la racha, pero la experiencia pierde su significado. Una acción diaria que se ejecuta no por interés, sino por evitar la incomodidad de romper el ciclo. Es una forma de agotamiento. El usuario sigue presente pero desconectado del propósito original. Este tipo de comportamiento no es un fallo del sistema, es en muchos casos su objetivo principal. Como sugeriría el propio Skinner, no se trata de castigar al usuario, sino de reforzar continuamente las conductas deseadas hasta que se vuelvan automáticas. De hecho, él mismo defendía que el control más eficaz no era el castigo, sino el refuerzo positivo administrado de forma estratégica. Hoy, laboratorios como el de BJ Fogg en Stanford estudian precisamente cómo diseñar sistemas digitales que modifiquen el comportamiento humano de forma automática. Parece ciencia ficción, pero es absolutamente real y se conoce como diseño de producto. Aquí aparece otra capa del sistema, la recolección de datos. La figura del búho, con su estética bonita y chistosa, funciona como una interfaz emocional que suaviza una lógica mucho más precisa. Cada interacción, cada lección, cada clic, cada retorno genera datos. Y esa información se utiliza para optimizar el sistema, cuándo enviarte una notificación, qué tono usar y cuánta presión aplicar. Pero para que todo eso funcione hay una condición indispensable, la constancia. El sistema necesita que vuelvas todos los días, idealmente varias veces al día, no porque cada sesión sea profundamente significativa, sino porque cada sesión alimenta el ciclo. Por un lado tienes un personaje infantil y chistoso y por otro lado tienes un sistema que, siguiendo principios conductuales clásicos, está diseñado para moldear hábitos de forma sistemática. La apariencia es de un juego, pero la lógica es de ingeniería del comportamiento. Este contraste no es accidental, es precisamente lo que hace que funcione. Si fuera abiertamente coercitivo lo rechazarías, y si fuera completamente pasivo lo ignorarías. Pero al operar en ese punto intermedio entre lo divertido y lo insistente, logra algo más sofisticado, integrarse en tu rutina sin que lo percibas como una imposición. Y en este punto ocurre el verdadero giro. Duolingo no deja de ser una app educativa, pero ya no funciona principalmente como una. Se convierte en un sistema donde el aprendizaje es el contenido, pero el comportamiento es el objetivo. Y al final, después de todo, los sistemas, las estrategias, la psicología, hay algo más importante que no podemos perder de vista. Duolingo es, en muchos sentidos, una de las pocas aplicaciones que ha logrado que millones de personas hagan algo que normalmente cuesta muchísimo: volver todos los días a aprender. Como diría Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.